Gloria sea el Señor, alabado sea su nombre. ¿Cuántos le dan otra ofrenda de aplauso al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos? Al Rey que le permitió en esta semana que usted se encuentre aquí en este momento, que usted esté delante de la presencia del Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Santa es la palabra de Dios. Mis amados hermanos, santos del Señor, invito al pueblo del Señor a abrir las Sagradas Escrituras. Tome su espada, mi amado hermano, y vayamos al libro de Primera de Tesalonicenses. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 6. Amén. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y dice así: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Una vez más, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vamos a elevar una oración, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Jehová Dios de los ejércitos. Mi Dios amado, henos aquí delante de usted, Padre de la gloria, dispuestos a aprender una vez más de su palabra, Padre. Háblenos a cada uno de nosotros, Señor, habla a nuestras vidas, nuestras almas, nuestro espíritu, Padre de la gloria, para que nosotros nos podamos seguir moldeando, Jehová Dios de los ejércitos. Que su palabra haga el efecto que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros, Jehová. Ponga atención en nuestros oídos, Padre. Que nuestros oídos oigan, Jehová, su palabra, que es nuestro deleite. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Amén. Puede tomar sus asientos, mis amados hermanos. El día de hoy vamos a estar tratando: ¿me puedo perder si soy conformista? Es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. ¿Me puedo perder si soy conformista? Y usted me dirá que el texto que acabamos de leer no tiene nada que ver con el conformismo o con que si me puedo perder o no. Mientras vayamos desarrollando la predicación vamos a ir comprendiendo, amén. Para nosotros conocer, dar una respuesta a si yo me puedo perder si soy un conformista, debemos estudiar qué significa el conformismo, qué significa ser conformista hablando espiritualmente, hablando en la casa del Señor, hablando para el pueblo del Señor, amén. El conformismo tiene muchos significados. Yo le quise dar uno claro y dice que es una actitud o una postura de adaptación que toma el hombre en no mejorar o cambiar aunque éste lo necesite. Les repito, es una actitud o postura de adaptación que toma el hombre en no mejorar o cambiar aunque éste lo necesite. Muchos de nosotros conocemos qué significa ser conformista. Muchos de nosotros, en cambio, tiene un significado general. Dice que una persona conformista es a nivel general cuando no quiere hacer la obra del Señor, cuando se conforma en no buscar un ministerio, cuando se conforma en no tratar de ir más allá de lo que el Señor le puede dar, sino que se queda estancado en una misma posición. Amén. Nosotros tenemos este concepto de una persona conformista o un cristiano que vive conformista en el Evangelio. Pero a más de eso vamos a ir profundizando en este tema del conformismo, que ciertamente me llamó mucho la atención durante varios tiempos, pero el Señor hoy permitió que esta palabra sea hablada, amén. Primeramente la palabra habla a la vida de uno. Veamos un ejemplo de un conformista a nivel secular, a nivel literal, a nivel de una persona, se puede decir, del mundo, una persona corriente.
Un atleta que compite en una carrera, nosotros conocemos las competencias que realizan los atletas. Un atleta se forma en esta profesión porque tiene un objetivo, porque este atleta tiene una meta, no solamente en la carrera a la que él quiere participar, sino en lo que él quiere alcanzar. Y este se prepara día a día, se prepara constantemente. En esta carrera, ellos no compiten diariamente. Ellos trabajan y entrenan para competir en una fecha determinada. Y ellos, pongamos el ejemplo de cualquier atleta, que cuando llegó el momento de competir, cuando llegó el momento de participar contra todos los demás, este logró ganar. Este logró llegar primero a la meta. Luego este comenzó a tener hacia sí mismo un conformismo, una seguridad propia. Comienza él a desarrollar en su mente que él es mejor que los demás. Comienza él a desarrollar en su cerebro, en su mente, ahí mientras él está ganando o ya ganó esa carrera, él comienza a decir, yo soy mejor que los demás. Y al siguiente año, poniendo un ejemplo, que le toque volver a correr, que le toque volver a competir, durante ese año, el año anterior él se estuvo preparando. Pero al año siguiente, después de haber ganado dicha carrera, este dejó de entrenar. Este dejó ese ímpetu que tenía, esa efervescencia que él cargaba dentro de sí, ese anhelo que él tenía por llevarse la victoria. Una vez que la consiguió, se apagó. Una vez que él logró dicha meta, él comenzó a tener una seguridad propia. Una seguridad que dice, yo soy el mejor. Él comenzó a decir, ya no es necesario entrenar. En el lugar que estoy o en el nivel que tengo, es suficiente para volver a ganar. Él comenzó a decirse, este nivel que he adquirido, nadie más lo va a poder superar. O viene a su mente un conformismo en decir, si yo ya gané esta carrera, ya soy un campeón. Ya mi nombre está en lo alto. Eso es suficiente. Pero ¿qué pasa? En la siguiente carrera, este mismo atleta que ganó el año anterior, compite y pierde. Y no queda en segundo lugar. Puede quedar en quinto lugar. Puede quedar último. ¿Por qué? Porque tuvo una seguridad propia. Porque él se confió de cómo él estaba preparado. Él se confió de cómo él había adquirido dicho potencial. Él entrenaba arduamente, pero luego se apagó. Y la carrera no es solo de uno. Hay muchos más detrás de él buscando alcanzar la meta. Hay muchos más detrás de él que no descansaron. Ellos no durmieron. Ellos se esforzaron día a día porque querían conseguir lo que el otro consiguió el año anterior. Se esforzaron para superar al actual campeón. Y muchas veces lo consiguen. ¿Por qué? Porque se apaga el ímpetu de aquel que logra algo. Aquel que logra algo comienza a tener ese nivel de jactancia. Lo mismo es si lo llevamos nosotros a un plano cristiano. Usted está en una, no le digamos carrera, usted está en el caminar con Dios. Usted se prepara para predicar. Usted un día determinado obtiene esa oportunidad de poder predicar el Evangelio de Dios. Y estoy hablando de que me comprendan de que hay cristianos que se preparan para poder enseñar. Me refiero a esto. Y en el momento que él se prepara
y logra dar un mensaje o cualquier área espiritual, lo consigue y luego se apaga. Luego él, una vez que logró hacer su cometido, luego de que él dijo, sí lo hice bien, tengo el don para hacer esto, comienza a apagarse, comienza a confiar en él mismo, comienza a confiar en que lo que ella tiene, lo que obtuvo, lo que estudió, es suficiente. Amén. Veamos características principales de lo que es ser un conformista. Le puse como punto número 1 es que viven justificándose. La autojustificación lleva a una característica principal del conformista. ¿Por qué? Porque un conformista quizás obtuvo algo, hablando de aquellos que han obtenido algo espiritualmente, quizás obtuvieron algo, quizás lograron hacer aquello que querían o anhelaban en su corazón. Un ejemplo, predicar en una iglesia. Sabemos que aquel que inicia en el Evangelio necesita un proceso, necesita un caminar con Dios. Uno cuando se convierte es como un niño. Uno empieza gateando y comienza a caminar para que pueda estar preparado para la buena obra. Amén. Y una vez que logran esto, o una vez que ellos se sienten importantes, se sienten conocedores de la palabra del Señor, creen que ya lo saben todo, creen que aquel conocimiento que han adquirido estudiando o que le han estado enseñando ya es suficiente. Creen o miran a los demás desde arriba. Dice, tú eres nuevo, tú estás acá. Con su boca dicen una cosa, pero con sus actos, su mirada, su forma de ser, su gesto, quizás hasta su pensamiento, dicen otra. De palabra podrán decir, yo soy humilde, yo no miro al hermano como menos, pero ciertamente hay muchos en el pueblo del Señor, hablando en términos general, que una vez que se creen que tienen un conocimiento de la palabra, se creen superiores a los demás y empiezan a confiar en su propio conocimiento, porque ya no es el conocimiento de Dios. La Biblia me dice a mí que el conocimiento que da Dios es como la lluvia. La lluvia puede ser infinita. Habla sobre las gotas que caen en la lluvia. Usted si compara y abre una llave de lavadero, la cierra a tal nivel donde caiga solamente una gota, usted la puede ver. Pero en cambio en una lluvia, usted no puede determinar cuántas gotas caen. Incluso cuando llueve muy fuerte, ustedes dicen, está cayendo a chorro, no está goteando, está chorreando. ¿Decimos o no decimos eso? Hemos dicho eso. Así es el conocimiento de Dios. Es infinito. Nosotros siempre necesitamos conocer y conocer más de Dios. Pero aquel que comienza a conformarse, se comienza a sentir bien consigo mismo, comienza a poner excusas, comienza a decir, a ver, si yo ya estudié, si yo ya sé esto, y aquel hermano no sabe, yo ya estoy bien. Comienza a autojustificarse para no seguir avanzando. Comienza a autojustificarse para quedarse parado, para quedarse acostado. Comienza a autojustificarse para no avanzar en el camino del Señor. Veamos un texto. Lucas
Capítulo 9, el verso 57. Amén. Capítulo 9, verso 57 hasta el 62. La palabra del Señor tiene como prefacio los que querían seguir a Jesús. Y dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando un cristiano comienza a conformarse, cuando un cristiano ya no quiere tener un crecimiento espiritual, cuando un cristiano cree que es uno de los mejores hijos de Dios. Cuando sabemos que Dios no tiene favoritos. Pero en los textos que estuvimos leyendo, muchos ponían excusas. Al momento de servir a Dios, dicen: sí, Jesús, yo voy a seguirte, yo voy a ir contigo. Pero en el momento de la verdad se excusan. ¿Y qué responden? Señor, ya voy, un ratito más, déjame hacer esto y de ahí te sigo. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Cuando nosotros escuchamos un mensaje de exhortación, cuando alguien nos exhorta a nuestras vidas, aún no conociéndonos, habla a nuestro espíritu. Nuestro Espíritu Santo nos redarguye. Nuestro Espíritu Santo nos hace ver que estamos haciendo mal. Y decimos en ese momento: Señor, yo voy a comenzar a cambiar. Yo voy a comenzar a orar. Yo voy a comenzar a predicar tu palabra. Llegan a sus casas y comienzan las excusas. Señor, hoy no voy. Déjame que hoy voy a terminar de hacer esto de aquí que necesito. Mañana voy. Mañana voy a ir a predicar tu palabra. Mañana voy a ir a orar. Mañana, Señor, desde mañana comienzo. ¿Usted ha visto aquellas que quieren hacer dieta? Viven afanadas en querer hacer dieta. Viven afanadas en eso. Vaya a ver si es verdad. Vaya a ver si comen pasto y lechuga todos los días. Dicen: mañana comienzo a comer el césped, les sé decir yo. Pero Señor, cuando nosotros oramos, cuando nosotros escuchamos una palabra de parte de Dios, en ese momento no sé si se mueve lo emocional, porque cuando se mueve el espíritu cambia, el espíritu transforma. El espíritu, cuando llegues a tu casa, no se va a apagar, no se va a decir: ya mismo comienzo esto. Así es un conformista. Comienza a poner excusas, comienza a decir como le decían a Jesús: Jesús, yo te voy a seguir. Con sus palabras dicen una cosa, pero con su acto, con sus hechos, dicen otra. Señor, yo te voy a buscar, pero déjame terminar de ver esta serie. Hoy termino de ver esta serie. Mañana comienzo a hacer la obra. Hoy no puedo predicar porque estoy trabajando. Mañana predico.
aún en el trabajo se puede predicar. Amén o no amén. Aún en el trabajo se puede predicar. Lea también, eso apúntenlo para que ustedes lo lean, amén. Proverbios 26:13. Estamos hablando de la autojustificación de aquellos conformistas que viven poniendo excusas. Proverbios 26:13. Lucas 14:18. Génesis 3:11 y 12. Las excusas también entraron en las iglesias, no solamente en la vida secular. Se adherieron a las iglesias para detener el crecimiento del cristiano. Otra característica principal de los conformistas es el ejemplo que les estaba dando en antes: la confianza propia. Aquel hermano que piensa que ya conoció a Dios, aquel hermano que quizás por una experiencia que tuvo con Dios se cree un super cristiano, un super hijo de Dios. Yo me río porque a veces ni aún los pastores se jactan de que Dios los use. Si sanaron a un enfermo, ya no hacen nada más para seguir creciendo. Porque dicen, si ya sané este enfermo, ya voy a poder seguir sanando más enfermos. No saben que Él no ha hecho nada. La obra, el sanar enfermos, lo hizo Dios. Amén. Nosotros ponemos de nuestra parte. Somos instrumentos de Dios. Nada nos pertenece. No te gloríes, porque la gloria no es nuestra, la gloria es de Dios. No te gloríes porque estuviste una semana orando, ayunando, buscando a Dios, intercediendo en su palabra, estudiando, hablando lenguas, sanando enfermos. Porque cuando termines esa semana, si pecas al día siguiente, te quedas. Amén. Si yo fallo, me pierdo. Si yo estuve agradando a Dios tanto tiempo, pero ya en la recta final me debilito, ya en la recta final confío en mí mismo, porque esta no es una confianza en Dios. Mi confianza en Dios es la que me da seguridad de que el Espíritu Santo vive en mí, de que el Espíritu Santo me va a ayudar, me va a guiar, me va a estar ahí ayudándome en cada momento, en cada prueba, en cada lucha, en cada adversidad. Esa es mi confianza con Dios, de que Dios hará la obra porque yo estoy tratando de agradarle. Pero cuando nosotros comenzamos a poner nuestra confianza en nosotros mismos, es un error muy grave. Muy grave. Porque la gloria no es nuestra. La gloria es de Dios. Amén. Lea Proverbios, capítulo 3. A este sí vamos a ir. Proverbios capítulo 3, verso del 5 al 7, amén. Dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mire lo que dice la palabra del Señor: no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Miren Lucas 14:18.
Lucas 14, 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Amén. Perdón, me equivoqué. Este es del verso anterior, del verso que pertenece a los que se autojustifican. Veamos Jeremías 17. Amén. ¿Quién me puede ayudar leyendo Jeremías 17 del verso 7 al 8? (17, 7 y 8). Amén, gloria a Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que se juntó a la corriente y echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fiará, ni dejará de dar su fruto. Amén, gloria a Dios. Bendito el varón que confía en Jehová. No bendito el varón que confía en sí mismo. No es bendito el varón que confía en su propia prudencia, en su propio conocimiento, porque aún el conocimiento no nos pertenece. Mi humanidad, esta carne, puede hacer que si yo confío en mi propio conocimiento, porque ni siquiera el conocimiento es mío, la palabra es de Dios, pero hará que si yo confío en lo que he estado estudiando y dejo a un lado el Espíritu Santo, voy a hablar cosas que no son. Amén. Otra de las características de un conformista es que son cómodos, o como yo le digo, perezosos. Pongamos un ejemplo. Aquel esposo o aquella esposa que está en su hogar, dice que ha trabajado todo el día, que ha hecho muchas cosas durante toda la mañana y tarde. Y cuando llega el tiempo de ayudar, no lo hace. Se sienta, se acuesta. Aun cuando van de visita a su casa, a la casa de alguien. A veces hay hermanos o personas que dicen no ayudes porque tú eres la visita. Pero a veces van a visitar a sus padres. A veces van a visitar a alguien de confianza. Y aún así son cómodos y se sientan ahí. No alzan ni un vaso. Ni cuando comen lavan el plato. Se vuelven cómodos. No sé si es cómodo o perezoso. Yo más pienso que son perezosos. Amén, engreídos dicen por allá. Te hablan, Carlito. Vemos aquellos que son cómodos en la vida secular, también lo son en la iglesia. Se sientan, ven al lado en el asiento de ellos una funda, una botella, un vaso, y no la pueden recoger. No le corresponde al otro hermano. No le corresponde a la hermana. Aquí me vienen a decir, no, es que en la casa del pastor, deja que el pastor lo haga. Llama. Entrégale a alguien aquello que has encontrado.
Porque la comodidad te puede llevar a ser perezoso. No nos cuesta nada levantar una mano, no nos cuesta nada hablar. Amén. Veamos Proverbios, capítulo 6, versos 6 y 9. Amén. Dice la palabra del Señor y tiene como prefacio amonestación contra la pereza y la falsedad. Y el verso 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. El verso 9: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Usted se ha visto a las hormigas, haciendo mención al verso 6. Usted está durmiendo y la hormiga está trabajando. Usted mientras deja dañar la comida ahí porque no la quiere hacer, la hormiga está trabajando para sustentarse en el tiempo de sequía. Las hormigas, si bien es cierto, trabajan hasta grupalmente. Muy difícil usted va a ver una hormiga sola. Muy difícil usted va a ver una sola hormiga y en todo el entorno no va a encontrar otra. Es muy difícil. Y la palabra del Señor dice: mira sus caminos y sé sabio. No que te pongas a mirar ahí toda la trayectoria de la hormiga. Se van a quedar medio día mirando dónde va la hormiga para ser sabios. Amén. La palabra del Señor dice: mira a la hormiga cómo trabaja. Aprende de la hormiga. Aprende del trabajador. ¿Usted ha escuchado eso de que dime con quién andas y te diré quién eres? Júntese con aquellos que saben más. Júntese con aquellos que tienen más conocimiento. Porque ahí usted va a aprender. Ahí usted va a seguir en ese caminar que día a día necesitamos. Amén. Veamos ahí mismo Proverbios 20:13. Tengo ahí para leer. Dice Proverbios 20:13: no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Y aquí comenzamos a ver el por qué yo inicié la predicación en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 6. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Una persona que está dormida, ¿en qué estado se encuentra? En un estado quieto, en un estado donde no realiza alguna actividad, en un estado donde él se encuentra quizás acostado, quizás sentado, pero se encuentra quieto, no realiza una actividad durante ese periodo. Amén. Y la palabra del Señor me dice en Proverbios 20:13: no ames el sueño. No amemos estar descansando, durmiendo espiritualmente. Ojo, no digo que dormir o descansar es malo, no se malinterprete. Me refiero a las cosas espirituales, a que no hacemos aquellos hábitos espirituales para Dios, no predicamos. Y la palabra del Señor dice: no ames el sueño, para que no te empobrezcas. Hagamos una mención. Dice: no ames el sueño para que no te empobrezcas.
¿Cómo una persona comienza a empobrecer? Una persona empobrece cuando ha tenido abundancia. Y esa abundancia comienza a desaparecer poco a poco. Ahí se comienza a empobrecer. Para llegar a empobrecerse, tuvo que haber tenido algo. Y comienza a perderlo. Abre tus ojos, dice. Trabaja. Espiritualmente estamos hablando, amén. Y te saciarás de pan. No ames las cosas del mundo y lo que está en el mundo. No amemos nuestra carne. No demos complacencia a esta carne pecadora. Si no nos hemos dado cuenta, es tiempo de analizar. No es solo conformista aquel al que usted señala y dice, este varón que no hace nada para Dios es un conformista. Si usted tiene un área en el que se encuentra dormido, si usted tiene un área espiritual en el que está en estado de sueño, está en un estado que no hace nada, usted me puede decir, hermano, yo oro todos los días, hermano, yo hago esto todos los días, yo voy a la iglesia todos los días, pero dejó de predicar. Se mantiene quieto en el área de la predicación, se está conformando en orar y se excusa a sí mismo diciendo, estoy orando. Hasta se ponen ministerios ellos mismos. Este es mi ministerio, estoy orando. Este es mi ministerio y ya no hago lo de acá, porque ahora me dedico a esto. ¿Y qué pasa con un obrero aprobado? ¿Qué pasa con la búsqueda del camino hacia esa estatura del varón perfecto? Si hay un área en tu vida, en tu área espiritual, que se encuentra dormida, también se están conformando. También estamos siendo conformistas. Si hay un área en que podemos trabajar en ella y no lo hacemos. Doy un ejemplo. Pongamos, me pongo yo mismo ya. Pongamos que yo comienzo a repartir tratados. Y yo digo, Señor, yo no puedo predicar. Señor, yo no sé predicar. Señor, no me salen las palabras. Yo me paro y tengo miedo, tengo nervios. No predico. Señor, este es mi ministerio. Este es mi ministerio. Reparten tratados 40 años. No buscamos ese crecimiento. Me conformo en que ya estoy entregando tratados. Pero yo no sé si Dios quiere cambiarme a mí. Y le aseguro que sí, porque la palabra del Señor lo dice. Que nosotros tenemos que buscar enseñar, que buscar predicar, anunciar el Evangelio de Dios. Un cristiano no puede estar estancado. Si en esa área yo no trato de esforzarme, si en esa área yo comienzo a apagarme, hay algo que está mal en mí. Porque yo no estoy tratando, ojo, no estoy tratando de mejorar. Otra cosa es que usted esté esforzándose. Otra cosa es que usted se esté esforzando y esté luchando día a día. Que usted luche, que usted pelee, que usted se esfuerce, que usted estudie para ver. Eso es muy diferente. Pero si yo me conformo conmigo mismo en decir, yo solamente voy a hacer esto, ¿cómo Dios me va a seguir usando? ¿Cómo Dios va a usar mi vida? ¿Cómo Dios va a usar si siempre decimos, Padre, ¿por qué lo usas a Él y no me usas a mí? Usted se ha puesto a pensar porque Él trata de esforzarse en esa área. Quizás es un don. Pero si nosotros no nos esforzamos por hacer algo, nos estamos conformando. Y ya somos conformistas. Si yo tengo una camisa blanca completamente o una sábana
y a esta le cae una gota de suciedad, una pizca de suciedad, ¿está o no está sucia esa sábana? ¿Está o no está sucia esa sábana? Esa sábana pasó de un estado limpio y puro a un estado de suciedad. Yo ya no puedo decir con mi boca, esa sábana está limpia. Yo ya tengo que decir, esa sábana está sucia. Y tengo que limpiar aquella área que le ha caído una gota de suciedad. Si yo tengo mi carta abierta y hay un área en mí que es conformista, hay un área en mí que se ha conformado con lo que ya estamos haciendo para Dios, ya estoy siendo conformista delante de la presencia del Rey. Porque no estoy tratando de buscar esforzarme, no estoy tratando de buscar pelear para que eso cambie. He dejado de esforzarme porque en mí viene el conformismo. He dejado de esforzarme porque en mí empieza a nacer la excusa. Yo comienzo a decir, esto hago, esto está bien para Dios, es suficiente. ¿Cómo vamos a tener crecimiento espiritual? ¿Cómo vamos a adquirir aquella sabiduría de lo alto si nos conformamos con poco? Cuando esta palabra es infinita en sabiduría, cuando esta palabra es infinita en conocimiento, ¿cómo voy yo a hacer que Dios me use más? Y cuando llegue un nuevo, ahí viene la vergüenza para muchos. Porque Dios usa a aquel pequeñito, aquel que usted mira de arriba, porque usted ya tiene o ha adquirido un nivel de madurez, un nivel de conocimiento, un nivel de experiencia, y lo mira abajo. Y Dios lo usa a él para vergüenza nuestra, para vergüenza de cada uno de nosotros. Y una vez que lo ha usado, nos comenzamos a arrepentir. Gloria a Dios, porque Dios está haciendo que nos demos cuenta que eso es lo que nosotros dejamos ir. Que eso pudo haber sido mío, no mío, de Dios, pero yo pude haber sido un instrumento de Dios. Y se escapó, se esfumó por mi propia imprudencia, por mi propia vaguería, porque no busqué la dirección de Dios. Amén. Esto de mirar hacia arriba es como cuando va a predicar un hermano en una iglesia y cuando viene un invitado. Si el hermano de la iglesia le da palo, se pone bravo. Pero si viene el de afuera, ahí se pone contento y gozoso y entra en el espíritu. Pero cuando le habla el hermano que está aquí, entra en carne. Cuando el hermano que está aquí todos los días le habla, usted entra en carne. No acepta que el hermano hable porque Dios lo ha usado. Pero sí quiere que el de afuera venga a hablarle. Hasta van a buscarle una palabra profética, dice, para que me ayude el Señor. Busca la palabra de Dios. Ahí está la profecía, amén. Lea también ustedes Proverbios 13:4 y Proverbios 21:25. Del mismo tema de ser cómodos y perezosos. Proverbios 13:4 y Proverbios 21:25. Sigamos hablando del conformismo, amén. Pero ya estamos viendo, o ya vimos las características principales de un conformista. Ahora veamos qué me lleva a mí a hacerme un conformista. ¿Qué es lo que causa el conformismo en muchos cristianos? Hablando en el ámbito espiritual, ¿verdad?
¿Qué está haciendo que tú dejes de buscar? ¿O qué hizo que dejes de buscar? ¿Qué hizo que trates de mejorar? ¿Qué hizo que dejes de buscar aquella estatura del varón perfecto? Como punto número 1, le puse la falta de logros, la falta de algún premio. Si usted ve a un corredor mismo, este comienza a competir, tiene muchas competencias. Si en estas competencias llega en tercer lugar, comienza a conformarse. Dice, pero si no logré la meta, ya me quedo con mi tercer lugar. Mi tercer lugar es grande. Y muchas veces así lo es. Pero si lo pasamos al ámbito espiritual, buscamos algo, anhelamos algo, y no lo logramos, comenzamos a conformarnos. Así se quedan muchos en la iglesia. Buscan diariamente que el pastor, la pastora los ponga a predicar, los ponga a hacer una actividad en el púlpito. Pero muchas veces, al no lograrlo, se conforman en cómo están. Se conforman en el estado en el que se encuentran y no buscan seguirse superando, seguir avanzando. Allá afuera está toda la predicación posible. Uno a veces se detiene y dice, he estado predicando. Y a veces el cuerpo se cansa. Pero uno dice, no es suficiente. No he terminado de predicar porque hay muchas almas que todavía necesitan escuchar de Dios. Y uno se siente pequeño. Porque uno dice, le estoy predicando solo a algunos, pero no todos están oyendo. Y eso es lo que motiva al Espíritu Santo a seguir y a seguir avanzando. El segundo punto que le puse es el que afecta en gran manera a muchos. Lo digo porque me ha tocado escuchar muchos casos. Y es el fracaso. El fracaso lleva a que muchos comiencen el ámbito de conformarse. Pongamos ejemplos. Yo comienzo y vengo a la casa de Dios. Acepté a Cristo en mi corazón. Él me sanó, me limpió, me transformó y me dio de su espíritu. Yo comencé a buscar de Él. Comencé a predicar afuera. Lo hago con lo poco que estoy aprendiendo. Y en la iglesia se abre alguna actividad. Le toca a usted predicar ahora en frente de sus hermanos. Quizás en un aire libre. Quizás ahí en el altar. Y lo hizo mal. Y usted sabe que le fue mal. Usted sabe que quizás lo que usted preparó no es lo que usted expuso a los demás. Quizás usted sabe que pudo haberlo hecho mejor. Y lo toman como un fracaso. Lo toman como que si esto ya no es para mí porque me fue mal, porque fracasé, porque caí. Yo no soy para esto. Ciertamente de lo que estamos hablando es un proceso. Nosotros pasamos un proceso, así nos equivoquemos, así hagamos algo mal, quizás alguna postura nuestra estuvo mal, quizás nos olvidamos, nos dieron nervios y comenzamos a leer todo. Pero así se empieza. Así comenzamos en este caminar. Ahí es cuando Dios ve tu esfuerzo. Ahí es cuando Dios comienza a ver, este está tratando de servirme. Este está tratando de mejorar. Este está tratando de hacer que yo lo use en otra área, en otro nivel. Así comenzaron los grandes pastores, grandes ministros, usados por Dios.
Nadie nace caminando. Todos nacemos gateando. Muchos se demoran hasta tiempo en gatear. Pero en este caminar es en el que cada uno de nosotros comienza a prepararse. Está en mí y está en nosotros no conformarnos con lo que quizás mi mente dice que ya he logrado, porque poco es para Dios. Usted ve el ejemplo de Pablo, como ese hombre habla la Biblia que trabajaba y trabajaba, y usted cree que su cuerpo no se cansó. ¿Usted cree que él en determinado momento no sintió algún dolor, algún cansancio? Quizás hasta su garganta se comenzaba a secar. Pero ahí entraba el Espíritu Santo. Ahí entra mi fortaleza. Ahí entra ese ímpetu que yo tengo y digo, no, si estoy cansado voy a seguir. Si estoy cansado voy a ir y voy a predicar. Y ahí viene el Espíritu Santo de Dios a mi vida. Ahí viene ese poder, esa fuerza que nosotros necesitamos. No somos débiles. Dios no le dio de su espíritu a alguien débil. Eres fuerte por el Espíritu Santo que vive en ti. Somos fuertes porque el Espíritu Santo me hace a mí sacar fuerzas de donde nosotros pensamos no tener. El Espíritu Santo es el que me motiva. El Espíritu Santo es el que me lleva a yo dejar de hacer eso. A levantarme. Ahí vean 1 Corintios 15:58. Para el ejemplo del fracaso. Y en Cristo Jesús tenemos victoria. 1 Corintios 15:57. Proverbios 21:31. Amén. Otro punto que puse para excusa del conformismo es la falta de motivación y enseñanza. Usted me dirá, pero hermano, nosotros cuando entramos al Evangelio sabemos que tenemos que trabajar para la obra del Señor. Amén. Sabemos que tenemos que trabajar para la obra del Señor. Pero yo he conocido muchos hermanos que recibieron doctrinas, que recibieron enseñanzas flojas. Quizás enseñanzas que no daban a que ellos traten de buscar más. De que ellos cuando lleguen a sus casas sean unos lectores, estudiadores y escudriñadores de la palabra. No hay hermanos muchas veces que motiven al otro. Hay algunos que no son tan fuertes en esa área. Necesitan ser motivados. O nosotros, cuán glorioso sería que nosotros motivemos a otros para hacer la obra de Dios. Que nosotros motivemos a otros para que despierten, para que dejen el sueño. Y me vean a mí o lo vean a usted y digan, este quiere seguir predicando, este quiere seguir buscando de Dios, este quiere ir a estudiar la palabra. Y comienza él a despertar. Comienza a contagiarse de su espíritu. Su Espíritu Santo hará que él se contagie, que se despierte. Ahora ya es otra cosa si usted comienza a dormirse con él. Otro de los puntos que causa el conformismo es el hábito. El hábito es algo que yo comienzo a hacer como rutina, que yo comienzo a hacer constantemente, pero me refiero al hábito carnal. Cuando yo comienzo a complacer a mi carne, cuando yo comienzo a complacer los deseos de mi carne, comienzo a tener un hábito para complacer a mi carne y no a Dios. Yo comienzo a decirme,
Ahí se cumple todo lo demás que estuvimos hablando. Ahí comienzo a ponerme excusas. Ahí comienzo a decir, es que necesito hacer esto para poder lograr aquello. Es que necesito de esto, porque si no, no me va a ir bien. Y comienzo a dejar las cosas de Dios. Comienzo a olvidarme que tengo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Amén, gloria a Dios. Déjate de ser carnal. Veamos para eso Romanos 8:8, Gálatas 6:8. Veamos Gálatas. Gálatas 6:8. Amén. Dice la palabra del Señor: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que trabaja para su carne, recogerá corrupción para su cuerpo. El que trabaja para el Espíritu, recogerá vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Es grande la palabra del Señor. Lea usted también Gálatas 5:17 y 16. Comenzar a tener hábitos carnales significa que yo voy a dejar de hacer hábitos espirituales. Que hay hábitos carnales que van a comenzar a tomar control de mis hábitos espirituales. Pongamos un ejemplo. Congregarse. ¿Congregarse es o no es un hábito espiritual? Amén. Gloria a Dios. Congregarse es un hábito del Espíritu Santo. Lea usted 1 Corintios 12:28 y Hebreos 10:25. El congregarme es una motivación de mi espíritu. Cuando usted vino a los caminos del Señor, ¿anhelaba o no anhelaba venir a la casa del Señor? Era una sensación de inquietud cuando yo ya veía la hora determinada. Y yo veía que necesitaba ir a la iglesia. Algo en mí me movía, algo en mí me inquietaba. Yo quería salir corriendo a la iglesia. Y congregarme es un hábito espiritual. Ahí en esos textos usted va a leer que Dios es quien puso a cada uno de las cabezas de la iglesia. Amén. Muchos hermanos que dicen, yo voy a dejar de congregarme. Ojo, comienzan a dejar el hábito espiritual y comienza a nacer el hábito carnal. ¿Por qué? Quizás al inicio está ferviente. Al inicio usted dice, yo lo que estoy haciendo aquí en la iglesia lo voy a hacer en mi casa. Lo puedo hacer en mi casa. Solamente cantan, escuchan la palabra de Dios y recogen ofrendas. Ya no voy a ir a la iglesia. Lo voy a hacer en mi casa. Quizás unos días este emocionismo o este fervor comienza a generarse en realidad. Y comienzan quizás la primera semana a hacer cultos todos los días en sus hogares. Quizás comienzan todos los días a estudiar y a estudiar la palabra de Dios. Pero pasa el tiempo, pocos días, y mi carne hará que yo comience a excusarme. Mi carne hará que diga, a las 6 tenía el culto. No, pero ahorita no lo voy a hacer porque tengo otra cosa que hacer. 6:30 inicio. Y comienzan el culto en sus hogares a las 7.
luego a las 8. Luego dejan de hacerlo y solo ponen alabanzas y comienzan a hacer las actividades seculares. Comienza el hábito carnal. No me pueden decir que no asistir a una iglesia me sigue haciendo a mí un hombre espiritual. Porque yo estoy dejando de hacer un mandamiento de Dios. Yo poco a poco voy a ir alejando mi espíritu. Poco a poco mi carne va a tomar terreno. Y cuando me dé cuenta, ya no habrá espíritu de oración. Ya no habrá espíritu de búsqueda, ni hambre, ni sed de la palabra del Señor. Solamente habrá carnalidad y carnalidad. Ahí es cuando comienzan a ser engañados. Cuando comienza a escuchar otras enseñanzas de otros pastores, otras enseñanzas fluctuantes, y se dejan entrar en espíritus de error. Ahí es cuando comienzan a desviarse del camino, porque la Biblia, en esos 2 textos que le di, habla de que el pastor es el que me va a guiar espiritualmente, porque Dios lo está guiando a él. Entonces ahí yo voy a tener mi caminar en Dios. Pero si ya no me congrego, si ya comienzo a ir solo unos días y otros días no, hoy sí voy y mañana no voy, comienzo a dejar que mi carne tome dominio de mí. Ojo, pudiendo venir. Me pongo de ejemplo porque a veces yo mismo no vengo por el trabajo. Por eso les digo, pudiendo venir, no vienen. ¿Qué sería de nosotros? Dios nos guarde de que esta carne no se levante. Siempre se va a levantar. Así estemos orando, así estemos ayunando, así estemos buscando de Dios, esta carne siempre se va a levantar. Pero ahí viene la bendición del pueblo cuando uno logra sobrellevar esta tentación. ¿Amén o no amén? Esta carne muerta me lleva también a bendición. Esta carne pecadora. Esta carne que muchas veces se levanta y quiere hacer lo malo. Si yo estoy bien con Dios, si yo estoy buscando más de Él, es como cuando nos enseñaba mi pastor, en una lucha entre la carne y el espíritu, ¿quién gana? Gana el que usted más alimenta. Gana el que usted le ha dedicado más tiempo, al cual usted no se ha conformado con lo que tiene, sino que busca más. Porque su carne no se conforma. Su carne, una vez que usted la acaricia, quiere más. Quiere más. Y quiere más. Y ella sí va a trabajar para que usted siga cayendo. Pero si yo trabajo con mi espíritu, en mi espíritu, trabajo en las cosas espirituales, tengo mis hábitos espirituales activos, difícilmente voy a caer. Amén. Veamos también los tipos de conformistas. Me avisan si se me acaba el tiempo. Tipos de conformismo. Tenemos aquellos conformistas que son conscientes de que lo son. Consciente es cuando yo reconozco lo que estoy haciendo. Cuando tengo entendimiento y yo ya sé lo que estoy practicando. Yo estoy consciente. Pero también hay conformismo inconsciente. Yo mientras estudiaba pensaba que no había conformismo inconsciente. De que si yo soy conformista,
Me doy cuenta de que lo soy. Pero un conformista inconsciente es aquel que no se analiza completamente. Yo estoy con mi caminar. Yo tengo mi vida espiritual activa con Dios. Y yo comienzo a analizarme a mí mismo. Usted se conoce. Cuando yo me analizo, yo saco todos mis puntos débiles. Y yo digo, en esta área no he mejorado. Esta área no ha mejorado en mi vida espiritual. Muchas veces nosotros nos estancamos. Muchas veces nosotros vemos que no siguen habiendo esos frutos del Espíritu. Muchas veces nosotros vemos que no hay ese crecimiento, porque se ve o no se ve un crecimiento espiritual. Aunque sea espiritual, nosotros vemos cuando estamos creciendo, cuando estamos madurando, pero muchas veces no hay crecimiento. Y nosotros tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Y eso que analizarnos lo tenemos que hacer siempre. No solo cuando veamos que no estamos siendo o teniendo un crecimiento espiritual. Cuando algo pasa, sino siempre, cada día tenemos que analizarnos. Pero cuando yo me analizo, comienzo a ver en qué he estado mejorando. El año pasado predicaba tanto, este año he comenzado a predicar más. Dios me ha empezado a usar. Uno sabe cuando comienza a fluir en la predicación, cuando siente el Espíritu Santo que viene en ti y te ayuda a predicar, a anunciar el Evangelio. Porque Dios respalda su palabra. Pero muchas veces, en este analizar que nosotros nos hacemos, encontramos defectos. Encontramos cosas en nosotros que no están bien. Encontramos en nosotros áreas que no son agradables delante de la presencia de Dios. Y ahí sabemos que tenemos que cambiar. Muchas veces hay cristianos que no se analizan, que no llega el tiempo determinado o no llegan o pasan días sin que analicen su vida espiritual. La vida terrenal sí la analizan. Esto estoy haciendo de aquí, esto de acá lo puedo mejorar, esto de acá lo voy a hacer para poder ganar más tiempo. Voy a ganar más si hago esto de aquí. Pero en la vida espiritual no nos ponemos a analizar. Nos conformamos. En la vida secular yo me digo, si hago lo de acá voy a ganar tanto dinero. Si me compro este artefacto, esta máquina, o si compro lo de acá y lo uno, voy a ganar más. Comienza usted a analizar. Comienza usted a meditar cómo mejorar. Pero no nos sentamos a analizar espiritualmente qué es lo que necesitamos para seguir creciendo. No nos sentamos nosotros a analizarnos si algo en mí está mal, si hay algo en mí que yo necesito mejorar. El Espíritu Santo nos va a decir qué estamos haciendo mal. Quizás usted no se ha dado cuenta. Quizás inconscientemente hay un área en nuestras vidas que no ha estado mejorando. Quizás inconscientemente hay un área espiritual que usted sabe que tiene que trabajar en ella. Y para las cosas secular, yo planeo comprarme esto para mejorar y que me vaya mejor, para ganar más. Sea dinero, sea tiempo, sea algún beneficio visual. Pero para lo espiritual, me detengo a pensar si necesito comprarme un libro para que me ayude a crecer espiritualmente.
Me detengo a pensar. Pongo primero lo que necesito para ganar más aquí y no pongo primero lo que necesito para crecer espiritualmente. Y muchas veces hacemos esto. Muchas veces pongo primero aquello que me va a beneficiar en lo secular, físicamente, y dejo al último lo que me va a ayudar en mi vida espiritual. ¿Qué dice la palabra del Señor? Primero, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. A veces dejamos cosas. A veces nosotros pensamos quizás en un mes, poniéndoles como ejemplo, este mes va a ser flojo, este mes no voy a tener dinero. Oiga, yo antes me preocupaba porque a mí me dan quincena y fin de mes. Y yo me preocupaba porque uno saca cuentas, saca cálculos, uno lleva un orden. Y uno calcula y dice, Dios mío, ¿cómo voy a sobrevivir? Y yo me afanaba, me preocupaba. Hasta que un día el Señor me habló. Y mire, conociendo la palabra del Señor, conociendo que no tenemos que afanarnos. Muchas veces conocemos la palabra de Dios, pero igual caemos en aquello. Oiga, llegaba a determinada fecha y en ese tiempo, cuando yo ya entré en razón y dije, yo no me voy a preocupar ni me voy a afanar, Dios me va a sustentar. En ese tiempo, cuando yo aseguré esto y comencé a olvidarme de mi preocupación, al finalizar aquella fecha, con mi esposa me sentaba y le decía, no sé de dónde salió esto. A veces hasta nos quedábamos maravillados, porque yo decía, ¿de dónde salió esto? Si en los cálculos iniciales no estaba. Así es lo que nosotros necesitamos hacer. Muchas veces analizamos la vida secular, analizamos nuestros planes, pero no analizamos nuestra vida espiritual. Necesitamos crecer espiritualmente. Es algo que nos demanda el Señor, que crezcamos espiritualmente, que dejemos de dormir, dejemos de conformarnos en aquella área que pensamos que no somos buenos, en aquella área que pensamos nosotros que no, eso de ahí no hago bien. No sabemos cuál es el propósito de Dios. Usted puede ver a un hermano que recién entró, y ese hermano puede llegar a ser un pastor, un ministro del Señor antes que usted. No sabemos cómo Dios hace las cosas. Pero yo sí sé que Dios es el que da el crecimiento espiritual. Mi búsqueda. Si yo no busco, si yo no trato de conocerlo más, ¿cómo Dios me va a dar más de su espíritu si no estoy preparado? Si no conozco la palabra del Señor, ¿cómo Dios me va a dar a mí algo que yo aún no conozco? A los bebés, ¿cómo le van a dar un arroz con menestras si aún no pueden digerir alimentos? Necesitan tener un crecimiento para que luego venga la comida fuerte. Así mismo es en el ámbito espiritual. Yo necesito ir mejorando, yo necesito ir estudiando, yo necesito ir conociendo más de Dios, para que Dios vea en mí un hombre preparado, para que Dios vea en mí ese esfuerzo y Él me dé más de su espíritu, para que Él vea en mí aquello en lo que estoy tratando de mejorar. Aquella búsqueda de la estatura del varón perfecto,
no solamente depende de Dios. Yo he escuchado muchos hermanos que me dicen, a Dios le plació darle a ese de allá, a mí no le plació darme, todavía no es mi tiempo. ¿Cómo va a ser el tiempo si no busca? ¿Cómo va a llegar el tiempo si no tratamos de mejorar cada día más? ¿Cómo va a llegar el tiempo si no conozco esta palabra? ¿Cómo va a llegar el tiempo si no me esfuerzo? No le puede dar Dios más de lo que usted busca. Y la búsqueda, Dios es tan misericordioso que Él mismo nos ayuda. Él mismo nos fortalece para que no flaqueemos. Amén. El conformismo también me lleva a la desobediencia. Y como les dije, el conformismo es un enemigo del crecimiento espiritual. El conformismo hará que yo no crezca espiritualmente, porque me voy a estancar. Me voy a conformar en que eso es lo único que yo puedo alcanzar. Cuando sabemos que la gloria de Dios es grande y Dios se puede glorificar en nuestras vidas. Dios puede dar más, añadir más a cada uno de nosotros. La gloria de Dios no tiene límites. Esta palabra del Señor es infinita. Usted lee un día un versículo y hace un tema, una predicación. Al siguiente día está usted meditando y estudiando otro tema. Y le lleva el mismo versículo. Y usted dice, pero si este versículo lo utilicé para este tema. Así es la riqueza del conocimiento de Dios. Que usted encuentra en la palabra de Dios un versículo que le sirve para muchos temas. Un versículo que puede llegar a ser esa palabra de Dios hablando a diferentes áreas de nuestras vidas. Amén. Gloria sea al Señor. Dios nos demanda a que no seamos conformistas. Primera de Tesalonicenses 5:6. El versículo que estábamos leyendo al inicio de la predicación. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Si no velemos y seamos sobrios. El Señor nos demanda que nosotros velemos. Velar significa vigilar, estar atento y preparado. Amén. Tenemos que estar atentos y preparados. Un guardia no vigila la nada. Un guardia vigila algo. Un guardia cuida algo y está preparado para algo. Tenemos que ser diligentes. Porque ser diligente viene del latín diligere, que si nosotros lo investigamos termina significando amar. Podamos leer Romanos 12:11, Proverbios 13:4. Aquí también vemos que Dios pone el querer y el hacer en Filipenses 2:13, Primera de Corintios 15:58. Y para terminar, leamos Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 10. La palabra del Señor dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Yo vi otra interpretación de la Biblia y dice: así que hermanos, sed tantos más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Seamos diligentes.
Seamos diligentes porque el Señor demanda de nosotros diligencia. Un diligente ama lo que hace. Un diligente, cuando es diligente, es porque tiene amor en lo que está haciendo. Así tenemos que ser nosotros. ¿Cuánto más aquel que nos amó primero? Amén. Seamos diligentes. Analicémonos a nosotros mismos. Busquemos más de Dios. Y avancemos hacia esa estatura del varón perfecto. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Hasta aquí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Invito al pueblo del Señor a cerrar sus vistas, a inclinar su rostro para orar delante de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, Jehová Dios de los ejércitos, mi Dios amado, usted ha hablado en nuestras vidas, Padre. Jehová Dios de los ejércitos, queremos, Padre de la gloria, saber si hay algo en nosotros que no es agradable delante de su presencia. Mi Dios amado, háganos saber, Padre, porque preferimos, Dios, ser procesados en este momento, Padre. Ser procesados, Padre, a perdernos, apartarnos de ti, Jehová. Ponga en nosotros el querer y el hacer, como lo dice su palabra, Padre. Ayúdenos a esforzarnos, Jehová, a no rendirnos, Padre. Y gracias porque usted es el que da la gloria y la honra. Solamente usted es el que nos trajo la salvación, Padre. Queremos ser esforzados delante de usted. Queremos avanzar día a día en su palabra, Jehová. Gracias, Jehová. Gracias por su santa y bendita palabra. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.